Buenas tardes, es un honor y un placer formar parte de este curso con referentes a los que admiro muchísimo y les comparto mi pantalla porque me invitaron a hablar de los aspectos neuroendocrinos en obesidad y para empezar siempre utilizo la definición de obesidad que hemos redactado junto a otras sociedades de mucho prestigio desde SAEM, donde hablamos de la obesidad como una enfermedad crónica caracterizada por el aumento de grasa corporal, epidémica, recidivante y multifactorial, con una condición inflamatoria que la asocia a comorbilidad cardiovascular, que es la causa principal de mortalidad en este grupo de personas, y con un detalle que la hace casi única, que es socialmente estigmatizante, donde las personas que viven con obesidad generalmente se las señala como responsables de esta condición y se desconoce la fisiopatología enorme que existe por detrás, de la que vamos a intentar ir charlando en las próximas diapositivas. La obesidad reúne criterios comunes de enfermedad de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, donde se consideran tres condiciones. La primera es que tenga una fisiopatología. Y en obesidad es el tejido adiposo el principal órgano afectado. Cuando se excede la capacitancia, que es la capacidad de almacenar grasa del tejido adiposo, este se conforma, perdón, en un tejido inflamatorio, disfuncional, que produce adipocitoquinas, que no solamente son la conexión con la enfermedad cardiorrenometabólica, sino que también alteran las hormonas de hambre y saciedad, y por eso existe una disregulación del apetito, alteran el gasto energético y también condicionan impacto en diferentes ejes endocrinos, de lo que vamos a hablar más adelante. La segunda condición es que tenga signos y síntomas característicos, y vamos a tener una enfermedad de la masa grasa, que va a ser sobre todo esta disfunción cardiorrenometabólica y endocrina, pero también vamos a tener una enfermedad por masa grasa, que es la alteración mecánica por volumen. Vamos entonces a tener, por ejemplo, artropatía, incontinencia, apnea del sueño. Y en tercer lugar, esta condición debe tener comorbilidades y son más de 100 las enfermedades asociadas con obesidad. Según la encuesta nacional de factores de riesgo, hubo un aumento exponencial de obesidad en los últimos años, donde 6 de cada 10 personas en Argentina viven con sobrepeso y obesidad. ¿Y por qué se da esta pandemia? ¿Por qué hay una elección no tan simple? Porque existe un medio ambiente obesogénico con una genética nuestra, un genotipo ahorrador que estuvo diseñado en épocas de hambruna, donde el alimento era escaso, era intermitente y donde se promueve el ahorro de energía. Sin embargo, vivimos en ambientes donde socialmente se promueve el consumo de alimento en horarios y en cantidades no fisiológicas, donde existen fármacos y disruptores endocrinos que promueven aumento de peso, edades maternas más avanzadas, con cambios epigenéticos. Existen también alimentos densamente calóricos ultraprocesados que muchas veces son los más baratos o los más prácticos de transportar. Existen ambientes laborales de estudio sedentarios con termoneutralidad y una campaña de cesación tabáquica que nunca se acopló a una campaña anti-obesidad, y esto hace que muchas veces nos ahoguemos como un cactus en la selva y que esta obesidad sea tan frecuente y que el sobrepeso y obesidad constituyan la frecuencia mayor en relación a normopeso. Ahora, sabemos entonces que a nosotros como endocrinólogos la obesidad se nos presenta en consulta con altísima frecuencia, muchas veces para descartar etiología endocrina de la obesidad, otras veces por la obesidad en el sistema endocrino, que nos deja sus consecuencias si el paciente nos consulta por diabetes, por insulinoresistencia, por oligomenorrea. Y siempre debemos comprender que existe una relación bidireccional causa-efecto entre obesidad y otras endocrinopatías. Entonces, ¿por qué hablamos de obesidad en un curso de neuroendocrinología? Y bueno, siguiendo en línea con lo que les estaba contando, podríamos hablar porque existen enfermedades que causan obesidad, enfermedades endocrinas, hipotálamo hipofisarias como déficit de pH, hipopituitarismo, Cushing,
entre otros. Pero fíjense que la prevalencia de estas enfermedades y de la obesidad secundaria a estas enfermedades es rara. Y acá la lista sigue y tenemos síndromes genéticos asociados con obesidad hipotalámica, alteraciones anormales en el procesamiento del gen del POMC, que son extremadamente raras. Entonces, en este causa-consecuencia entre obesidad y disfunción endocrina, hay varias enfermedades endocrinas, incluyendo las hipotálamos hipofisarias, que pueden generar obesidad, pero vamos a ver que el tratamiento de las mismas generalmente genera un escaso impacto en el peso corporal. Por otro lado, la obesidad, a través de este estado inflamatorio crónico y de las adipocitoquinas, muchas veces genera disfunción endocrina. Y vamos a ver que existe perfil de hipotiroidismo subclínico, perfil de hipogonadismo masculino, perfil de ovario poliquístico, alteraciones en hormona de crecimiento, pero a diferencia de lo anterior, cuando se logra un descenso de peso efectivo, vamos a ver que existe un impacto relevante sobre la disfunción endocrina, donde muchas veces logramos revertir esta complicación. Y para esto entonces volvemos un poquito a la fisiopatología. Yo voy a tener un tejido adiposo que se puede hiperplaciar, o sea, ir aumentando su volumen lentamente sin superar su capacidad de almacenar. Entonces va a tener un tamaño medio, no va a tener altos índices de insulinoresistencia, inflamación o fibrosis, pero también puedo tener un tejido hipertrófico que aumenta su volumen rápido o que aumenta su volumen excediendo su capacidad de almacenamiento, perdón. Entonces voy a tener un gran tamaño de volumen adiposo, insulinoresistencia, inflamación y fibrosis. El primero es un tejido hiperplásico, el segundo es un tejido hipertrófico. Este tejido hipertrófico disfuncional produce una lista enorme de adipocitoquinas que van a generar inflamación crónica y complicación cardiorrenometabólica. Pero en la siguiente diapositiva se las dividí en grupos. Estas son las villanas, las malas de la película, las adipocitoquinas proinflamatorias, que van a estar, además de tener un componente inflamatorio importante, va a haber aquellas que son procoagulantes y por ende generan alteración cardiovascular, pero también estas adipocitoquinas proinflamatorias actúan en la unidad hipotálamo hipofisaria generando un impacto. Va a haber producción de estrógenos, de catecolaminas, va a haber una disrupción del eje leptino-adrenal, donde normalmente la leptina inhibe la secreción de corticoides y en este caso se pierde. Va a haber hormonas que estimulan el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por esto va a haber disrupción de ejes hipotálamos hipofisarios e hipertensión. Va a haber producción de una enzima, dipeptilpeptidasa 4, que lo que hace es degradar hormonas de saciedad, por eso va a aumentar el hambre. Y también va a haber, por supuesto, proteínas, apoproteínas, lipoproteína lipasa, que van a estar generando aumento de lípidos y alteración cardiovascular. Todo esto aumenta el riesgo cardiorrenometabólico, pero al mismo tiempo va a producir alteración hipotálamo hipofisaria, generando perfiles de hipotiroidismo subclínico, de pseudo-Cushing, alteración en secreción de hormona de crecimiento, del periodo menstrual e hipogonadismo masculino. Entonces, las guías de la Sociedad Europea de Endocrinología hablan de la importancia de determinar obesidad en todos nuestros pacientes, de enfatizar en el descenso de peso como medio para restablecer el equilibrio hormonal. Hablan de medir TSH porque hay una alta frecuencia de hipotiroidismo en personas con obesidad. Sin embargo, hablan de seleccionar para el tratamiento y nunca medicar solamente a fines de descenso de peso porque puede existir un perfil de hipotiroidismo subclínico secundario a la obesidad. Hablan de descartar síndrome de Cushing y valorar el eje gonadal solo ante un claro pretest clínico. Y de alguna forma, más allá de este causa-consecuencia entre obesidad y enfermedades endócrinas, incluyendo lo que tiene que ver con eje hipotálamo hipofisario, la verdadera razón de hablar en un curso de neuroendocrino de obesidad es que existe un eje que hemos olvidado, algunos se van a acordar de mi pobre angelito, sobre todo los mayores a 40 años, y este eje olvidado por los endocrinólogos por mucho tiempo fue el eje intestino-cerebro,
donde tenemos hormonas como HIP, GLP-1, glucagón, amilina, péptido II, que son hormonas producidas por el intestino generalmente tras la ingesta y que su principal funcionalidad es mediar la saciedad a nivel hipotalámico. Vamos a ver que si las adipocitoquinas eran las villanas de la película, estas son las hadas, porque fíjense que dentro de sus efectos todas promueven saciedad y disminuyen el consumo prospectivo de alimentos. Va a haber algunas acciones diferenciales entre ellas, pero sobre todo promueven la secreción de insulina, retrasan el vaciado gástrico generando saciedad mecánica, generan algunas lipólisis y algunas generan desinflamación del tejido adiposo y tienen efectos específicos cardiorrenoprotectores, actuando, por ejemplo, en el tejido adiposo pericárdico y perirenal. Todas ellas tienen algo en común, que es que son degradadas por una enzima de PP4 y que tiene una vida media muy cortita, de menos de 2 minutos, y por ende estos efectos son limitados en el tiempo. A raíz de análogos farmacológicos que son resistentes a la degradación de PP4, cobraron mucha fuerza en el tratamiento farmacológico de la obesidad, como vamos a ver. Ahora, ¿cuál es la función del cerebro en el control del apetito? Vamos a esquematizar en 3 cerebros. El primero es el que tiene que ver con la alimentación homeostática, que es comer para mantener un balance de energía. Se va a sentar en el hipotálamo y vamos a ver que todas estas hormonas de las que estuvimos hablando, estas incretinas, promueven saciedad a nivel hipotalámico y que existe una única hormona, que es la grelina, que promueve el hambre y que se secreta por el estómago en el ayuno. Vamos a tener un cerebro que tiene que ver con el hambre hedónico, con comer por placer o por memoria de lo que ingerí en algún momento, o por ansiedad o por emociones. Y este es el cerebro más primitivo, que va a encontrarse en el área mesolímbica y que va a mediarse sobre todo por neurotransmisores como la dopamina, que buscan recompensa en ese estímulo para comer, o como receptores opioides o cannabinoides que controlan lo que es el gusto por la comida. Y en tercer lugar, vamos a tener una función ejecutiva, que es decidir qué hago con ese impulso de comer o no comer. Y en este punto, en esta función ejecutiva que se encuentra en la corteza prefrontal y que es nuestra área menos evolucionada del cerebro, es donde actúan las intervenciones conductuales tendientes a mejorar los hábitos de ingesta. Ahora, las incretinas, entre ellas el GLP-1, tienen receptores a nivel de alimentación homeostática, pero también actúan en el área mesolímbica regulando el impulso, el deseo de comer, y tienen también receptores en la corteza prefrontal donde permiten inhibir ese impulso de ingesta. Acá les esquematizo en este gráfico cuál es en el hipotálamo la vía de saciedad, la vía del hambre, y fíjense que estas señales de adiposidad como la leptina y la insulina y todos estos péptidos, las incretinas que son señales de saciedad, van a estar actuando estimulando la vía del POMC-CART que va a estimular la saciedad. Pero por otro lado, van a inhibir a la vía del NPI-AGRT, que es la vía que estimula la ingesta. Y más aún, el GLP-1 y otras incretinas van a través del núcleo del tracto solitario a interactuar con el área mesolímbica e interactuar con la corteza prefrontal y van a tener un impacto en el hambre más relacionado con las emociones o con el placer o en el hambre más hedónico. Y más aún para complejizar, vamos a ver que cuando una persona pierde peso, fisiológicamente aumenta el hambre y aumenta la motivación hedónica, o sea, el hambre emocional. ¿Por qué? Porque aumenta la grelina, que es la hormona de hambre, y se inhiben y disminuyen las hormonas de saciedad. Pero por otro lado vamos a tener que después de bajar de peso existe un menor gasto energético por menor actividad simpática, por pérdida de masa muscular, por pérdida de leptina, porque aumenta la eficiencia energética, es decir, la extracción de energía de los alimentos, y porque se inactiva la hormona tiroides. Por eso nosotros decimos que la obesidad defiende a la obesidad, porque el aumento de peso induce a que la persona se someta a una restricción para descenso de peso.
Esto aumenta señales hormonales de hambre y baja señales hormonales de saciedad y genera un metabolismo enlentecido y por ende se vuelve a aumentar de peso. Y por eso nosotros hablamos muchas veces de la escalera de peso, donde la persona se somete a planes restrictivos, desencadenando mecanismos de reganancia que hacen que ese peso muchas veces suba un poco más de donde quedó. Y es por eso que las guías de manejo clínico de la obesidad hablan de la indicación universal de hábitos y de cambios en el estilo de vida para lograr mantener el peso corporal, pero cuando ya existe un índice de masa corporal más de 27 con comorbilidades o más de 30 sin ellas, existe indicación de tratamiento farmacológico adyuvante para lograr descenso de peso y mantenimiento del mismo. Y si bien sabemos que cuando uno trata farmacológicamente a la obesidad en forma temprana, serían menos de 8 semanas, logra mayor descenso de peso, más años libres de obesidad y mejor adherencia al cambio de hábitos. Esto es en una clínica de tratamiento de obesidad donde se comparó placebo con tratamiento farmacológico. Son menos del 2% de las personas con sobrepeso u obesidad que reciben tratamiento farmacológico, en contrapartida a, por ejemplo, las personas con diabetes, que más del 98% reciben tratamiento farmacológico. ¿Por qué creemos que esto se da? Por un lado, porque como hablamos, existe un estigma contra la obesidad como enfermedad y se desconoce esta fisiopatología neuroendocrina y esta alteración del apetito que va más allá de la regulación voluntaria de la persona. Por ende, existe baja tolerancia a efectos adversos, porque si uno no está convencido de estar tratando una enfermedad con alta mortalidad, muchas veces cuando aparece un efecto adverso se tiende a discontinuar. Obviamente los costos del tratamiento son una barrera importante y las experiencias previas, teniendo en cuenta que durante décadas hubo sustancias de tratamiento de obesidad que generaban efectos adversos severos, reganancias de peso post-tratamiento, complicaciones cardiovasculares, otras que estuvieron poco tiempo en el mercado por aparición de efectos adversos severos, y por eso, hasta que se dio este nuevo aire, hubo mucha resistencia al tratamiento farmacológico. ¿Y por qué se dio esta nueva oportunidad? Porque existen drogas con eficacia y seguridad comprobada, no solamente por estudios clínicos, sino porque se utilizaron por muchos años para otras indicaciones, y también porque existe un conocimiento de que el descenso de peso es un medio para prevenir comorbilidades y disminuir la mortalidad de las personas con obesidad, que está significativamente aumentada en relación a las personas normopeso. ¿Y qué fármacos tenemos en el país? Hoy por hoy aprobados por ANMAT tenemos los análogos de GLP-1, liraglutida y semaglutida. Semaglutida está aprobado, pero aún no está disponible en el mercado en las dosis de tratamiento de obesidad. Están las dosis de tratamiento de diabetes. Tenemos naltrexona bupropión y tenemos orlistat. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los análogos de GLP-1 y de naltrexona bupropión, que son aquellos que tienen una función a nivel neurohipotalámico. Y los análogos de GLP-1, ¿cuál es el principal mecanismo de acción que tienen? Como les comentaba, vamos a ver que, perdón, a ver, ahí estamos, que los análogos de GLP-1 van a estar estimulando la vía del POMC-CRT, promoviendo saciedad, y van a estar inhibiendo la vía del hambre, pero también a nivel del núcleo del tracto solitario y a nivel del área mesolímbica y de la corteza prefrontal también disminuyen el hambre hedónico y controlan el impulso de ingesta. Pero además de esta función cerebral, que es la más importante, vamos a ver que enlentecen el vaciado gástrico y por ende generan más saciedad mecánica. Vamos a ver que estimulan a la, digamos, a la producción de insulina por las células betas, pero también inhiben la apoptosis de célula beta e inhiben la secreción de glucagón. Tienen efectos cardiovasculares directos, donde disminuyen la aterosclerosis, la fibrosis y el remodelado cardíaco, mejoran la presión, mejoran la vasodilatación. Y vamos a ver que a nivel del páncreas aumentan la insulinosensibilidad y que disminuyen
lo que es la enfermedad esteatóxica metabólica del hígado. ¿Y cuál es la indicación de liraglutida? Se indica en personas con obesidad o en personas con sobrepeso, con índice de masa corporal mayor a 27, con comorbilidades como disglucemia, hipertensión, dislipemia y apnea del sueño. Y es un fármaco que se aplica en forma subcutánea, que se aplica preferentemente durante la mañana y que se va progresando la dosis escalonadamente en forma semanal hasta alcanzar la dosis de tratamiento, que es la dosis de 3,0 miligramos. Si la persona después de 12 semanas a dosis plena no logra un 5% de descenso de peso, se considera que es no respondedora y que debe discontinuar el tratamiento. En aquellas personas que sí son respondedoras, anualmente se va a ir controlando la progresión del tratamiento y la necesidad de mantenerlo. Ahora, más allá del descenso de peso, que fíjense que oscila entre el 6 y el 12% de acuerdo al estudio, vamos a ver que en el scale obesidad y prediabetes, además de esto, se vio que hubo 80% de reducción de paso de prediabetes a diabetes. En el scale obesidad y diabetes se vio que más allá del descenso de peso había, por supuesto, cambios en la hemoglobina glicosilada, porque estos son fármacos con aprobación inicial para tratamiento de diabetes. En el scale mantenimiento se vio el mayor descenso de peso, eran personas que bajaban 6% antes de recibir el fármaco y a ese 6% se agregaba un 6% adicional, y acá es el rol importantísimo de lo que es el tratamiento, el cambio del estilo de vida para que la persona tenga una respuesta máxima al tratamiento. Y en el scale apnea del sueño se vio, además del descenso de peso, la disminución de 12 episodios de apnea por hora. Ahora, en el esquema obesidad y prediabetes, más allá de la reducción del 80% del riesgo de progresar a diabetes, se vieron mejorías en la presión, en el perfil lipídico y en la calidad de vida. Y por eso, en este pequeño resumen, yo les cuento que van a tener un impacto en la saciedad homeostática a nivel hipotalámica, en la saciedad hedónica a nivel del área mesolímbica del control de impulso en la corteza prefrontal, van a enlentecer el vaciado gástrico con saciedad mecánica, pero van a disminuir la cantidad de tejido adiposo disfuncional y por ende van a tener un impacto enorme en los factores de riesgo cardiovascular, van a mejorar la producción de insulina a nivel pancreático y van a tener protección organoespecífica, sobre todo en corazón, a nivel vasos sanguíneos, a nivel renal y hepático. Por eso, en estas personas se vio que en el estudio LEADER, que utilizaba liraglutida en personas que habían tenido un infarto o un ACV, bajaba 13% la posibilidad de muerte, infarto o ACV no fatal, respecto a los que recibían placebo, y bajaba 22% la muerte cardiovascular. Es por esto que el paciente candidato va a ser aquella persona que tiene adiposopatía y que tiene factores de riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo isquémicos, aquellas personas que tienen diabetes, disglucemia, considerar también a las chicas con ovario poliquístico, y como les contaba, factores de riesgo cardiovasculares o que hayan tenido un evento, porque reducen enormemente la posibilidad de volver a tener un evento. Ahora, pasando a naltrexona bupropión, contarles que la naltrexona es un antagonista del receptor opioide que se utilizaba para dejar de tomar, y el bupropión para dejar de tomar, un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Tienen aprobación desde los 80. ¿Y cómo actúan? Bueno, el bupropión estimula directamente a la vía del POMC, que era la vía que generaba saciedad. Esta vía tiene un feedback negativo, una retroalimentación negativa de control mediada por un receptor opioide, al que bloquea la naltrexona. Entonces, en forma indirecta, la naltrexona aumenta la actividad del POMC porque bloquea el sistema de retroalimentación de la beta-endorfina. Por eso va a generar una reducción del apetito. Y el punto de acción importante es el sistema mesolímbico de recompensa, además de lo que es la vía del POMC, y por ende esta medicación tiene un rol muy importante en el consumo hedónico de alimentos, como vamos a ver. También tiene un escalonamiento de dosis, son comprimidos por vía oral,
se empieza con un comprimido a la mañana y se van agregando sucesivamente hasta llegar a la dosis de 2 comprimidos en el desayuno y 2 comprimidos en la merienda. También a las 12 semanas de dosis plena hay que reevaluar con respuesta. Si hubo un 5% de descenso de peso se puede proseguir y si no se debe discontinuar. Vemos que la eficacia en términos de descenso de peso es entre un 6 y un 11% y que aquellos que tienen más descenso de peso, estos son los diferentes estudios que se fueron realizando, son aquellos que también venían con cambios intensivos en el estilo de vida. Siempre recalco que estos fármacos deben apoyarse sobre la base de cambios en el estilo de vida, siempre son tratamientos adyuvantes. Y entre los efectos adversos a tener en cuenta, los digestivos, cefaleas, son frecuentes. Está relatado el insomnio y el aumento de la presión, pero suele ser a cifras no clínicamente representativas. Tiene una tasa de discontinuación del 25% por efectos adversos. Y estar contraindicado, por supuesto, en hipertensión no controlada, glaucoma de ángulo estrecho, trastorno de conducta alimentaria, epilepsia, uso de opioides, y no terminó su perfil de seguridad cardiovascular. Por ende, el paciente candidato es aquel que tiene alguna comorbilidad psicológica, porque el bupropión es un estabilizante del ánimo. Entonces es una alternativa para aquellas personas con baja energía psicofísica, personas que fuman o han dejado de fumar, porque el bupropión justamente tiene este rol, y las personas que tienen un hambre más emocional, hedónico, antojo sobre todo por lo dulce, por el efecto que tienen en el área mesolímbica. Ahora, ¿cuál es el rol del tratamiento farmacológico en obesidad asociada a patología neuroendocrina específica? Bueno, siempre recordar que la obesidad se da tras injuria hipotálamo-hipofisaria. Es causa mayor de mortalidad en estos pacientes. Se asocia con 3 a 19 veces más mortalidad cardiovascular y se asocia entonces con la presencia de accidentes cerebrovasculares, infarto y enfermedad metabólica del hígado, y que el aumento de peso que se da es independiente de la presencia de panhipopituitarismo y de su correcta suplementación o tratamiento. ¿Cuáles son las características específicas de la obesidad por lesión hipotálamo-hipofisaria? Por un lado, que es severa, suele ser clínicamente severa. Por otro lado, que se caracterizan por hiperfagia, aumento de necesidad de volumen para lograr saciedad y también menor periodo de saciedad. Se va a asociar frecuentemente a disregulación térmica, a disminución del tono simpático, a disminución en el gasto metabólico y a un aumento del tejido adiposo disfuncional con todas las complicaciones que ya hemos conversado. Y en este review que se publicó en septiembre del año pasado, se analizaron varios fármacos, dentro de ellos los que tenemos nosotros en mercado, como el bupropión, los análogos de GLP-1. Básicamente eran reportes de caso donde hubo mucha variabilidad de respuesta, pero en general se veía un menor consumo prospectivo de alimentos y un impacto en peso leve a moderado. Y el único estudio que existe, siendo una revisión sistemática que incluyó un trial, son con análogos de GLP-1. Se vieron 10 estudios, fíjense, en 10 estudios 54 pacientes, el N es bajito, se vio un descenso de peso de aproximadamente 7,5 kilos y el 85% tuvieron algún tipo de respuesta en peso y tuvieron también mejoría en el perfil glucémico, en la saciedad y en el consumo prospectivo de alimentos. Entonces, ya terminando un poquitito, los invito a repensar y a repreguntarnos por qué hablamos de obesidad en un curso de neuroendocrinología. Y lo primero que tenemos que plantear es que la obesidad es una enfermedad endocrina donde el principal tejido glandular afectado es el tejido graso, que produce adipocitoquinas que van a producir un daño cardiovascular grande, un estado inflamatorio crónico, pero que también van a interactuar y alterar otros ejes endocrinos. Obviamente existen ciertas enfermedades hipotálamo-hipofisarias que pueden favorecer el desarrollo de obesidad, pero tenemos que tener en cuenta que su frecuencia suele ser baja
y que muchas veces el tratamiento correcto no repercute ampliamente en el descenso de peso. Pero también tenemos que ver que en contrapartida, en esta relación bidireccional, la obesidad afecta la funcionalidad hipotálamo-hipofisaria. Puede generar perfil de hipotiroidismo subclínico, de hipogonadismo masculino, de alteración de la fertilidad y de periodos menstruales, puede generar pseudo-Cushing. Y que generalmente un descenso de peso con mejoría de composición corporal puede revertir este impacto. Existe una clara neuroregulación de la ingesta y del peso corporal, que es el eje intestino-cerebro, que es muy similar en algunos puntos a todos los ejes hipotálamos hipofisarios que evaluamos. También hay que tener en cuenta que la obesidad es una complicación frecuente y severa en casos de injuria hipotálamo hipofisario y que aumenta mucho la morbimortalidad de estos pacientes. Finalmente, hoy por hoy disponemos de tratamientos farmacológicos basados en el eje intestino-cerebro, que creo que como endocrinólogos estamos muy capacitados para manejar. Tenemos vasta experiencia en trabajar en el eje órgano, cerebro, hipotálamo, hipofisario, que estos fármacos son efectivos en el tratamiento farmacológico de la obesidad, pero también que se va acumulando cierta experiencia en el tratamiento de la obesidad secundaria a injuria hipotálamo hipofisaria, que pueden ser una alternativa. Y finalmente cierro con esta frase que dice que todos somos muy ignorantes, pero que lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas, así que siempre celebro que entre las diferentes subespecialidades podamos tener interacción y podamos darle una atención más integral a nuestros pacientes. Les agradezco mucho por la atención, les dejo mi contacto para cualquier duda, pregunta y nos vemos en algún próximo encuentro. Gracias.